Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta evidencia final con la siguiente información. Yo, como representante de la empresa Vamos por Más SADCB, voy a contestar las siguientes preguntas y dar la siguiente asesoría respecto a las mejores decisiones que pueda tomar los representantes y dueños de la empresa Vamos por Más SADCB. Primero que nada, vamos a empezar con lo primero que viene siendo la disponibilidad de fondos. Para este caso, la operación recomendada que yo recomendaría a la empresa Vamos por Más SADCB es dar apertura a una cuenta de cheques o cuenta corriente empresarial. Esto le va a permitir disponer de su dinero en cualquier momento, si así lo desea la empresa, mediante cheques o retiros de efectivo. Además, para el financiamiento para la inversión, ya sea en este caso privada, la operación altamente recomendada sería solicitar un préstamo empresarial o una línea de crédito comercial. Ambos proporcionan el capital necesario para la inversión en mobiliario y apertura de una nueva sucursal, como así lo desea la empresa Vamos por Más SADCB, del cual soy representante legal. Ahora bien, la institución responsable de quejas financieras, en este caso, si así lo hubiese, viene siendo la institución que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en este caso la CONDUCEF. Como ya conocemos, el órgano nacional es la encargada de conocer quejas o denuncias de usuarios financieros en México. Además, las facultades de la CONDUCEF, en este caso de la propia institución, son los siguientes: resolver controversias entre usuarios y las instituciones financieras, emitir recomendaciones a las instituciones financieras para mejorar prácticas y servicios, además de supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normativas por parte de la institución financiera o de las instituciones, en este caso. Ahora bien, vamos a ver un poco de los órganos del sistema financiero en México. En este caso tenemos en primera mano la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como órgano que rige las demás instituciones también. Además tenemos el Banco de México o Banjico. Tenemos también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya vimos durante el curso, la CNBV, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En este caso, la gran importancia del marco legal de derecho bancario y bursátil en México es más que nada para asegurar que las operaciones financieras lleguen a cumplir con los ciertos requisitos establecidos por las regularizaciones, protegiendo los derechos de Vamos por Más SADCB en este caso y evitando posibles sanciones por incumplimiento normativo en el cual podamos incurrir. Ahora bien, la legislación aplicable a el interés privado de la empresa Vamos por Más SADCB recae en el siguiente marco legal: Ley de instituciones de crédito, que en este caso va a regular el funcionamiento de la institución financiera y sus operaciones. Ley de mercado de valores, podría aplicar si la empresa en este caso considera diversas opciones de financiamiento, ya sea para créditos o préstamos empresariales. Y la ley de protección al usuario de servicios financieros, que es respaldada y respalda más bien los derechos de los usuarios y establece las funciones de la CONDUCEF. Entonces, esto que acabo de mencionar es englobado del marco legal dentro de las operaciones financieras, en este caso de las cuales Vamos por Más SADCB estará llevando a cabo posteriormente. Ahora bien, esta ley garantiza el cumplimiento legal en las operaciones financieras, protegen, como ya lo mencioné, los derechos de usuarios y establecen las responsabilidades de las instituciones financieras, asegurando un entorno justo y transparente. En este caso, como representante legal de la empresa Vamos por Más SADCB, voy a hacer la recomendación de la siguiente institución financiera, que en este caso va a ser el Banco Santander Internacional o simplemente Santander. En este caso, vamos a ver dentro de la institución financiera propuesta lo que vienen siendo las tasas de interés, comisiones y tarifas, que dentro de las tasas de interés se ofrecen tarifas competitivas en una variedad de productos. Además, cuentas de ahorro, cuentas de cheques, cuentas nominales empresariales. Y es crucial evaluar en esta condición las tasas de intereses que van a ser más beneficiosas para Vamos por Más SADCB. Además de analizar las comisiones y tarifas y servicios bancarios como mantenimiento de cuentas, transferencias y servicios adicionales, Santander generalmente proporciona información transparente sobre sus tarifas, así que en eso no tenemos que tener ningún problema. Ahora bien, a la accesibilidad y cobertura, Santander cuenta con una amplia red de sucursales y cajeros automáticos alrededor de todo el mundo, especialmente en México, brindando acceso conveniente a servicios financieros, en este caso como retiros o depósitos de cheques. Ahora bien, el servicio al cliente es extremadamente bueno en cuestión empresarial, por lo que en este caso examinaremos la calidad del servicio al cliente a través de canales como la atención telefónica, chat en línea, etc.
además de los productos financieros que Santander pueda brindar. Como ya lo mencioné, pueden ser líneas de crédito, servicios de inversión y seguros, además de que la reputación del banco le precede. En este caso, la estabilidad financiera que debemos tomar en cuenta para tomar un préstamo o líneas de crédito empresariales es muy importante, ya que en esto se basará una futura relación comercial entre un usuario y el banco de esta manera. Además, con este análisis de la institución financiera podemos darnos cuenta que Vamos por Más SADCB podrá tomar decisiones informadas respecto a las decisiones financieras que desee tomar respecto a líneas de créditos, préstamos o apertura de cuentas comerciales en un futuro. Ahora bien, respecto a los contratos de adhesión, que son muy necesarios para las operaciones financieras del día a día de una empresa, ¿qué son los contratos adhesivos en este caso? Son todos los contratos que engloban una sola operación financiera. En este caso pueden ser uno, pueden ser decenas, pueden ser cientos de contratos adhesivos respecto a una operación a gran escala, una operación comercial. En este caso vamos a entrar un poquito a lo que es el marco jurídico de las cláusulas abusivas de los contratos adhesivos. En México el marco jurídico para las cláusulas abusivas están establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y una cláusula se considera abusiva cuando, y vamos a ver lo siguiente, en estos supuestos se genera un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, no es clara y comprensible para el consumidor, impone al consumidor una carga excesiva o lo coloca en una situación de desventaja. Estos son los tres puntos muy importantes respecto a lo que es una cláusula abusiva dentro de un contrato de adhesión. Además, el Código Civil Federal establece principios generales de contratación que prohíben prácticas abusivas en este caso y establecen la obligación de actuar con buena fe, porque sabemos que si de mala fe se actúa, en muchas circunstancias hay consecuencias legales que ya están preestablecidas en los códigos federales. Además, vamos a entrar un poquito a lo que es la función de la Conducef respecto a las cláusulas abusivas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o la Conducef, juega un papel importantísimo y muy crucial en la protección contra cláusulas abusivas. Sus funciones incluyen lo siguiente: recibir y atender quejas y denuncias relacionadas con cláusulas abusivas, brindar asesoría y orientación a las personas o usuarios de instituciones financieras respecto a los derechos en sus contratos, supervisar y vigilar el cumplimiento de las instituciones financieras con las normativas, con la normatividad apegada a los contratos que ya han firmado para brindarle protección al consumidor en este caso. Además, vamos a observar lo que son los supuestos de cláusulas abusivas en contratos de adhesión. En este caso, una cláusula de arbitraje obligatorio. Esto es esencial dentro de un contrato de adhesión, ya que puede dejar en desventaja o puede ser desventaja para el consumidor al limitar su acceso a la justicia ordinaria y favorecer al proveedor en la resolución de disputas. Es decir, si yo como empresa Vamos por Más SADCB decido que la jurisdicción para tratar cierto problema va a ser dentro del estado, suponiendo de Sinaloa, en el país de México, en este país, probablemente el cliente o el contratante de otro país, un país chino, asiático, etcétera, Japón, suponiendo en este caso, tiene que adherirse a la jurisdicción mexicana, ya que se estableció en el contrato adhesivo dentro del contrato principal como contrato accesorio, para que cualquier situación, cualquier conflicto pueda serse llevado a cabo dentro de la jurisdicción mexicana. Esto se puede básicamente dentro de la contratación de los contratos escribir o redactar dentro del capítulo de métodos de soluciones alternas al conflicto, en este caso como cláusulas de arbitraje obligatorio, que en muchos casos pueden poner en desventaja al usuario o al contratante o a una de las partes en una relación comercial. Además, la cláusula de renovación automática, en este caso la renovación automática de contratos sin el consentimiento expreso y tácito del consumidor, imponiendo condiciones no negociables, puede ser tan dañino para la empresa, especialmente si ya hay sistemas financieros establecidos en los cuales a través de contratos y a través de fideicomisos se obtienen cantidades de dinero absorbidas en cierto sentido a través de un contrato sin consentimiento. Es decir, yo tengo pendientes la venta de, en este caso, ¿verdad?, de 2 toneladas de cierto producto alimenticio, como lo vimos en una actividad anterior, y tengo en un fideicomiso X cantidad de millones dispuesta a ciertas relaciones
comerciales futuras con la misma empresa y la misma empresa a través de ciertos acuerdos del contrato abusa de la relación comercial y emite órdenes sin justificación, sin consentimiento de la propia empresa contratante. En este caso, esta empresa va a sufrir una pérdida económica que para la relación financiera global puede llegar a perder el dinero, ya que se habrán utilizado instrumentos financieros internacionales que pueden cobrarles altas tarifas a ambas partes, por lo cual puede resultar en grandes pérdidas. Además, la siguiente cláusula es la cláusula de desproporción de tasas de interés, que en este caso se establecen las tasas de interés excesivas que pueden perjudicar al consumidor, lo cual es muy grave. Además, la cláusula de renuncia de derechos fundamentales, en este caso las disposiciones que limitan o renuncian a derechos fundamentales del consumidor, como el derecho a la privacidad o a la acción legal. Muchas veces estas cláusulas abusivas pueden ir escondidas dentro de contratos. Por eso es muy importante el análisis del contrato comercial, especialmente si se trata de lidiar con una compañía foránea de otro país o inclusive una compañía nacional. En este caso nos brincamos a la cláusula de desconocimientos de contenidos, lo que incluye la inclusión de cláusulas en contratos que no son fácilmente comprensibles para el consumidor promedio, generando falta de transparencia. Muchas veces este tipo de cláusula de desconocimiento de contenidos son incluidas en contratos bancarios o en contratos de relaciones comerciales para las cuales pues le resulta al consumidor entenderlas, ya sea por falta de interés jurídico, ya sea por falta de conocimiento de términos jurídicos, etcétera, etcétera. En este caso es esencial que los consumidores estén informados sobre sus derechos y utilicen recursos como la Conducef para combatir cláusulas abusivas y proteger sus intereses. Vamos a brincarnos un poquito más a la empresa Vamos por Más SADCB. Muy bien, en consecuencia a esta asesoría jurídica para la empresa Vamos por Más de SADCB, vamos a mencionar los tres distintos contratos, además de los diferentes tipos de contratos que existen dentro del mundo bancario. Vamos a comenzar con el contrato de apertura de crédito documentario. El objeto de este contrato es que este contrato se utiliza más que nada en transacciones internacionales y tiene como objetivo proporcionar un mecanismo seguro para el pago de bienes o servicios entre partes de las relaciones comerciales. Se basa en documentos que respaldan la entrega de mercancías y la liberación del pago básicamente entre estas dos relaciones comerciales de dos partes. Ahora bien, vamos a ver el contrato de apertura de crédito hipotecario. El objeto de este contrato está destinado a la financiación de bienes raíces o lo inmobiliario. El objeto principal es otorgar un préstamo garantizado por una hipoteca sobre un inmueble específico, brindando el o al prestario los fondos necesarios para la adquisición o refinanciamiento de una propiedad. Muy simple. En este caso, Vamos por Más SADCB puede beneficiar si quiere expandirse hacia una nueva sucursal, pudiendo obtener un crédito hipotecario siempre y cuando tenga solvencia, por supuesto, dentro de los elementos de la propia empresa. Ahora bien, vamos a ver el contrato de apertura de crédito prendario. El objeto de este contrato es básicamente la financiación de bienes muebles, no inmuebles, bienes muebles. El prestario otorga una prenda sobre un bien personal como garantía del préstamo. En caso de incumplimiento, el prestamista tiene el derecho de tomar la posesión del bien prendado para satisfacer la deuda. Entonces, estos tres tipos de contrato de apertura de crédito abordan diferentes necesidades financieras y además activos subyacentes, brindando opciones específicas según el propósito y la naturaleza de la transacción comercial. Y mediante la siguiente información vamos a dar clausura a la asesoría brindada para la empresa Vamos por Más SADCB. Retomando el tema de las cláusulas abusivas, el proceso de denuncia es muy importante. Para denunciar una cláusula abusiva puede variar según la jurisdicción y leyes específicas de cada estado, pero a nivel federal viene siendo básicamente lo siguiente. Voy a compartirlo con ustedes. En este caso, el proceso de denuncia de la cual una cláusula abusiva involucra principalmente, en este caso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o en su caso la Conducef. Y aquí les voy a compartir un poco. En este caso, primero se debe dentro del contrato estipulado identificar la cláusula abusiva y verificar que sí sea una cláusula como tal. Una vez que se identifique la cláusula en el contrato que se considere abusiva, se tiene que examinar
detenidamente los términos y condiciones del contrato para entender la naturaleza de la cláusula y cómo puede ser perjudicial. Se deben de recopilar documentos. En este caso se reúne toda la documentación relacionada con el contrato, incluyendo copias del contrato, comprobantes de pago y cualquier otra evidencia que respalde tu denuncia ante la Conducef. En este caso se busca la asesoría legal para entender los derechos, ¿verdad? En caso de que se haya cometido algún perjuicio en cuanto a una relación comercial se refiere. Se le contacta a la Conducef, se presenta una denuncia formal ante la Conducef. Esto se puede hacer en línea o a través de la plataforma de la Conducef por teléfono o de manera presencial en las oficinas. Yo siempre voy a recomendar hacer este tipo de denuncias de manera presencial para que si hay pequeños detalles, pequeños documentos o simplemente detalles de los cuales como representante de la empresa o un particular quiera poner la denuncia, pueda hablar con una persona cara a cara y entender lo que está sucediendo. Una vez ya contactaste a la Conducef y presentaste tu denuncia formal, se proporciona la información más a detalle. En este caso, una denuncia se debe proporcionar detalles específicos sobre la cláusula, explicando por qué la consideras abusiva y cómo afecta tus derechos como consumidor, adjuntando la documentación relevante, ya sean copias de la propia cláusula o propias copias del contrato. Posteriormente se va a emitir una revisión por parte de la Conducef, revisará la denuncia y puede realizar investigaciones adicionales según sea necesario, evaluará la situación a la luz de las leyes, ¿verdad? Y del protocolo de protección al consumidor para verificar que sí sea una cláusula abusiva. Va a haber una comunicación de parte de la Conducef hacia la empresa. En este caso, la Conducef se puede comunicar directamente con la empresa para obtener su versión de los hechos y buscar una posible solución. Y a través de una mediación y una resolución, la Conducef puede mediar entre la empresa y el consumidor el problema para llegar a una solución en común. Si no se logra una resolución satisfactoria, se pueden imponer sanciones a la empresa. En este caso, siempre voy a recomendar que se den seguimientos a las resoluciones y básicamente se realiza un seguimiento a la resolución de la denuncia para asegurarse que la empresa cumpla con las recomendaciones o sanciones impuestas por parte de la Conducef. Además, se proporciona retroalimentación al consumidor sobre el estado de su denuncia. Es crucial tener en cuenta el proceso en mente, ¿verdad? Que este proceso puede variar ligeramente según la naturaleza específica del problema, de la cláusula abusiva y las entidades financieras que en este caso estén involucradas. La colaboración con la Conducef es fundamental para buscar una resolución justa y proteger los derechos del consumidor. Así que en este caso, si estás pasando o tienes alguna situación o un conflicto con una empresa, en este caso mediante